Muy buenas noches amigos, muchas gracias por conectarse a esta nuestra sesión de estudio del conversatorio virtual del profe Maya. Bienvenidos a los colegas que se acaban de conectar desde todas las latitudes del país. Este es un grupo muy interesante porque aquí están los representantes de todo el país reunidos. Bueno, estamos estudiando un marco conceptual, estamos en el párrafo 2.46. Los colegas que acaban de ingresar, allí mismo en la plataforma tienen acceso a los videos anteriores, donde hemos estudiado todos los párrafos anteriores de la NIF para pymes, marco conceptual. ¿Ok? Siéntase libre de preguntar, ustedes pueden preguntar todo lo que quieran, yo soy libre de responder, pero bueno, sí, casi siempre respondo. Entonces, bienvenidos y arranquemos. Estamos entonces hablando de la medición posterior. Lo último que hablamos la semana anterior fue el tema de la medición en el reconocimiento inicial. Y en el, aquí es donde estamos, reconocimiento inicial. Siempre en el reconocimiento inicial vamos a medir activos y pasivos al costo histórico, a menos que la norma requiera una medición inicial sobre otra base como el valor razonable. O sea que por regla general, siempre que reconozcamos un activo o pasivo por primera vez, lo vamos a reconocer a su costo histórico. Decíamos la sesión anterior que el costo es el importe de efectivo, equivalentes al efectivo o de recursos que yo tengo que sacrificar para obtener un activo o para obtener un servicio. A eso le vamos a llamar costo. El sacrificio que hice para obtener ese activo, ese servicio. ¿Sí? Por eso se llama como el costo, como que, no, eso me costó tanto, ¿sí? ¿Cuánto entregó usted por ese bien o por ese servicio? Y decíamos que gasto es simplemente tomar algún costo y llevarlo al estado de resultados. O sea que el gasto tiene que ver con que un costo me afecte el estado de resultados. Entonces, en el reconocimiento inicial, por regla general, vamos a utilizar el costo histórico. ¿Cuánto pagué o el valor de los productos que entregué? En algunos casos, la norma me va a decir que aplique el reconocimiento inicial o aplique el valor razonable en el reconocimiento inicial. Solamente cuando la norma me lo diga, voy a usar ese valor razonable en el reconocimiento inicial. Y básicamente va a ser, por ejemplo, en caso de permutas, ¿sí? Es el que tengo ahorita como en mente. Cuando hago una permuta, voy a tener que medir ese activo que ingresa por su valor razonable. Entonces, solamente cuando la norma me diga que utilice el valor razonable, lo voy a utilizar. De resto, vamos a hablar del costo histórico en lo que tiene que ver con la medición en el reconocimiento inicial. También decíamos la sesión anterior que el reconocimiento es el proceso de incorporar una partida en los estados financieros. Es decir, que cuando la partida aparece por primera vez en los estados financieros, ahí estamos hablando de reconocimiento inicial. Y en ese momento hay que hacer una medición que va a ser siempre al costo, a menos que la norma diga que sea por otro modelo. Por aquí preguntan, profe, en el caso de las propiedades planta y equipo que se reconozcan, para reconocerlas debo reconocer también la depreciación. Bueno, sobre la depreciación vamos a hablar ampliamente cuando lleguemos por allá a la sección número 17 de propiedades planta y equipo. Y básicamente allá vamos a encontrar que se utilizan dos modelos de medición, uno que es el valor razonable y el otro que es el modelo del costo, depreciación, deterioro. La entidad puede optar por cualquiera de los dos para cada categoría de activos, o sea que usted podría tener edificios por un modelo, vehículos por el otro modelo. Si usted elige el modelo del costo, depreciación, deterioro, entonces hay unas normas específicas, unos requerimientos específicos para la depreciación, pero siempre tendremos que hacer uso de la depreciación. Es posible que el resultado de la depreciación me dé cero, que ese es otro asunto que hablaremos también por allá. Pero básicamente, Ruth, si escoges el modelo de costo, depreciación, deterioro, siempre tendrás que depreciar. Una pregunta que nos hacemos por ahora que estamos en este tema de la cuarentena por el COVID-19 es: ¿yo puedo suspender la depreciación de los activos por efectos de que tengo la empresa cerrada y no puedo producir?
Esa es una pregunta que seguramente ustedes y sus clientes están haciendo en este momento. Y resulta que la norma, como está en este momento, no permite la suspensión de la depreciación por ningún motivo. O sea, tenemos que seguir reconociendo la pérdida de valor o el desgaste del valor del activo, aunque el activo esté parado. No se permite la depreciación. La depreciación inicia cuando el activo está listo para usarse en las condiciones esperadas por la gerencia, y la depreciación termina cuando el activo ha llegado al final de su vida útil. Ahí termina la depreciación. Si después de eso la entidad lo sigue usando y todavía tiene un valor en libros, pues habrá que volver a establecer su depreciación. Pero la depreciación nunca se detiene desde el momento en que el activo está listo hasta que el activo es dado de baja prácticamente o su valor en libros se agota. Nunca se detiene. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto hacemos en la medición, en el reconocimiento inicial. Ojo, aquí como estamos en el marco conceptual, esto se convierte en una regla general, pero luego en cada una de las secciones de la NIF para pymes nos empieza a decir cómo se mide un activo en el reconocimiento inicial, cómo se mide un activo en su medición posterior. Para casi todos vamos a encontrar que se miden al costo. Y algunos casos específicos sí nos van a pedir que midamos desde el reconocimiento inicial por el valor razonable. Bueno, ¿qué hacemos en la medición posterior? Y ojo, yo hice una pregunta la semana pasada y voy a repetirla hoy para ver si la captaron, y además para ver cómo llegan los nuevos, si llegan listicos. ¿Qué dicen? ¿Le hacemos preguntas a los nuevos? ¿Qué opinan ustedes? Esto aquí es democrático, ¿no? ¿Quién vota para que le hagamos un examen a los nuevos? Ahora los nuevos dicen, no. Bueno, perdonémosles el examen de admisión, pues. Entonces les aclaraba lo siguiente. Por aquí dice Néstor Uribe, hay quienes están pensando cambiar estimaciones. Miren, amigos, al 31 de diciembre del 2019 nadie sabía que esto iba a suceder. Absolutamente nadie en el mundo. Si yo hubiera sabido que iba a haber una pandemia, que esa pandemia iba a tener estas repercusiones, me hubiera comprado 10 millones de tapabocas en diciembre y no estaría hoy aquí dando clases de NIF, sino que estaría vendiendo tapabocas en todo el mundo. Nadie sabía que esto iba a ocurrir. Ahora, yo sé que ustedes no cerraron el 31 de diciembre por la tarde, ustedes estaban cerrando en febrero más o menos, marzo, y algunos no alcanzaron a cerrar, algunas empresas no han cerrado, porque la cuarentena fue decretada como el 19 de marzo, a ver, vemos el calendario, 19, no, el 24 de marzo decretan decretan la cuarentena, y algunas entidades no habían llegado al cierre, entonces sus estados financieros quedaron abiertos. Pero como quiera que sea, al 31 de diciembre todavía no habían afectaciones para ninguna entidad, porque la pandemia apenas vino a brotar fuertemente en países distintos a China en febrero. Entonces, cualquier cosa que haya pasado o esté sucediendo no nos va a afectar los estados financieros al 31 de diciembre. De pronto es posible, si la entidad se ha visto muy afectada, entonces puede hacer algunas revelaciones, pero realmente este tema de la pandemia no genera ajustes en los estados financieros al 31 de diciembre, porque a esa fecha todavía no había afectaciones reales sobre las operaciones. Bueno, es una necesidad, profe, vamos a hacer como el año pasado que contestamos las preguntas al final de cada capítulo. Sí, claro, ahorita que lleguemos al final del marco conceptual, que no falta mucho, ahí, hacia aquí ya se acaba. 2:52. Vamos al material de formación y vamos a contestar las preguntas del material de formación. Muy interesante. Este marco conceptual no lo estudié con el material de formación, pero ya a partir de la sección 3 empezamos a estudiar con el material de formación. Y esta vez vamos a ir, no podemos ir en orden, como no podemos llegar aquí sin haber estudiado otras cosas primero.
Pero si ya terminamos marco conceptual y si seguimos estudiando con material de formación y hacemos las preguntas. Muy bien, entonces, medición posterior. Samantha pregunta para los que son nuevos, ¿dónde pueden ver lo anterior? Voy a aprovechar que tengo aquí abierto el campus virtual, por aquí. Cuando usted ingresa al campus virtual que ve esta pantalla, entonces le da aquí inicio y le va a dar aquí NIF 2020. Es posible que a todos no le salgan todos estos cuadritos, pero usted busca el que dice NIF 2020, que es donde están inscritos. Y al darle clic allí les va a salir esta pantalla. Estos enlaces son los videos de las sesiones anteriores. De hecho llevamos 5 sesiones anteriores, ¿sí? Todos estos videos son de las sesiones anteriores, entonces no hay no darle clic en cualquiera de ellos y allí lo podrá reproducir. ¿Listo? Obviamente empiecen por el primero. Hasta ahora todo esto es del marco conceptual y de aquí en adelante van a ir encontrando todos los videos. Hoy que terminemos marco conceptual, entonces hasta aquí llega este módulo y luego va a aparecer aquí otro módulo para las sesiones siguientes. Seguramente vamos a llamar una activos o lo hacemos por sesiones, sesión tal. ¿Listo? Bueno, muy bien, ahí tienen material para estudiar y entretenerse en esta cuarentena. Listo, vamos entonces. Bueno, y les aclararé lo siguiente. Ojo, este tema, esto es muy importante y por eso lo voy a repetir para que los que acaban de llegar también lo tengan clarito y fresco. Cuando usted hizo el balance de apertura, el estado de situación financiera de apertura de las compañías por transición a NIF, hay mucha gente que piensa que allí se hizo una medición inicial, pero no necesariamente es así. Entonces, resulta que la medición inicial se hace cuando el activo o el pasivo aparecen por primera vez en los estados financieros. Si a la fecha del estado de situación financiera de apertura usted ya tenía unos activos y ya tenía unos pasivos, usted lo que hizo fue ajustar la medición posterior de esos activos y pasivos, porque ellos ya existían en su información financiera. Usted no le puede hacer medición inicial a algo que ya existía, ¿ok? Si en la fecha del balance de apertura aparecieron nuevos activos y pasivos que no habían sido reconocidos antes, a esos que aparecen sí les está haciendo medición inicial, ¿ok? Pero a todos los que venían de antes, ustedes lo que está haciendo es básicamente una reexpresión, ya sea por corrección de errores o por cambios en políticas contables. Pero no es una medición inicial, realmente es una medición posterior. Claudia dice, ¿así las cosas en las políticas se deben enunciar sobre la medición inicial? Sí, generalmente en las políticas uno pone un capítulo inicial donde pone los principios y conceptos fundamentales que son el marco conceptual y de ahí en adelante para cada subtítulo, para cada capítulo de las políticas, usted dice para cada elemento cómo lo mide inicialmente y cómo lo mide en su medición posterior. Perfecto. Ok, la medición posterior. Para activos y pasivos financieros, me los agrupa aquí en un subtítulo. Y el párrafo 247 nos dice que la entidad medirá los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos. O sea que aquí hay instrumentos financieros básicos y hay otros instrumentos financieros que no son tan básicos. Entonces los básicos se miden de acuerdo con la sección 11 al costo amortizado menos deterioro de valor. Es una medición a costo menos deterioro, excepto para inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o acciones preferentes sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad, de otro modo sin costo de esfuerzo desproporcionado, las cuales se miden al valor razonable. Entonces, en instrumentos financieros, los básicos se van a medir siempre al costo menos deterioro, pero si son acciones, entonces se van a medir al valor razonable, siempre y cuando se puedan medir sin costo de esfuerzo desproporcionado. ¿Sí? Mira que aquí nos empieza a mostrar, siempre la norma cuando nos permite usar el costo de esfuerzo desproporcionado, la norma lo va a decir. Usted no puede usar el costo de esfuerzo desproporcionado si la norma no lo dice, ¿ok? Eso sería como un abuso de la interpretación de la norma. Hay gente que para todo quiere usar el costo de esfuerzo desproporcionado.
Es más, hay gente que si por ellos fueran no se levantarían de la cama porque eso conlleva un costo de esfuerzo desproporcionado. Pero en NIF no funciona así. En NIF es como lo diga la norma. Si la norma permite el uso de la exención de costo de esfuerzo desproporcionado, usted la puede utilizar, pero la tiene que demostrar. O sea que la norma no es que usted diga, ay, no, es que aquí costo de esfuerzo desproporcionado. ¿Y por qué hay? Porque eso es más difícil. Nada. Usted tiene que poder demostrar ese costo de esfuerzo desproporcionado. ¿Cómo se mide y cómo se demuestra? Por ejemplo, en una ocasión teníamos un caso de una entidad que se dedicaba a comprar y vender cosas, hacía pues lo suyo, pero con un dinerito que tenía, compró unos locales comerciales. Esos locales comerciales generaban unas rentas anuales como de unos 60 millones de pesos anuales, ojo, anuales. Entonces la entidad me preguntaba si tenía que medir esos locales al valor razonable. Entonces fuimos, consultamos las normas sobre valor razonable para propiedades de inversión. ¿Y qué me dijo la norma? Que las propiedades de inversión se miden a valor razonable siempre que se pueda hacer sin costo de esfuerzo desproporcionado. Entonces dijimos, por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta pagar avalúos para que me valoren las propiedades de inversión? Y resulta que los costos de un avalúo pues eran como el 10 o el 15% de lo que era la utilidad que generaban esos activos. Entonces decíamos, no nos vamos a gastar el 15% de las utilidades haciendo avalúos. Entonces ahí dijimos, eso tiene un costo de esfuerzo desproporcionado porque su costo real en dinero es altísimo en relación con el beneficio económico que el mismo activo genera y que generaría para los usuarios de la información tener esa información disponible. Y listo, ¿ok? Bueno, por ahí preguntan que acciones preferentes no convertibles y todo eso. Eso lo podemos profundizar cuando lleguemos a instrumentos financieros. Básicamente, por ejemplo, o qué significa esto de que sean no convertibles, o sea que son acciones que no tienen vencimiento, como las típicas acciones de una sociedad anónima, de una sociedad por acciones simplificadas, son acciones que no tienen vencimiento. Acciones sin opción de venta es que además de que no tienen vencimiento, la entidad no tiene obligación alguna de reintegrar el dinero a los accionistas, como la típica acción de una sociedad anónima o de una sociedad por acciones simplificada o incluso de una sociedad limitada, ¿ok? Entonces, esas acciones típicas se llaman así, son acciones ordinarias o pueden ser preferentes, pero que no tengan opción de venta, o sea que en ningún momento el accionista pueda decir, señores de la entidad, yo me quiero retirar, devuélvame mi plata, porque esa sería, perdón que se me desconectó aquí el micrófono, esas serían unas acciones con opción de venta, que es otra cosa. ¿Sí? Aquí, mejor dicho, hasta ahora en Colombia no conozco una sola entidad que tenga acciones con opción de venta. ¿Sí? Las típicas entidades pues no van a hacer uso de ese tipo de instrumento. Ok, una entidad generalmente medirá todos los demás activos financieros y pasivos financieros al valor razonable. O sea que todo lo que no sea básico se va a medir al valor razonable, con cambio en valor razonable reconocidos en resultados, a menos que la norma requiera o permita la medición con otra base como el costo amortizado. ¿Sí? ¿Qué tipo de instrumentos encontramos en las entidades normales? Digamos así, en las entidades normalitas que usted y yo manejamos. O yo no creo que aquí esté el contador del Banco de la República o el contador de Bancolombia o de Ecopetrol, no, eso no están aquí. Las empresas que usted y yo manejamos, empresas normalitas, van a encontrar, o bueno, de pronto alguno de ustedes es el contador de Bancolombia, en unos cuantos años uno nunca sabe, ¿no? Pero ¿qué encontramos? Instrumentos financieros como la cartera, de pronto por ahí unos CDT, de pronto algunos temas de encargos fiduciarios, por ahí algunas acciones, podemos tener unos bonos, los TIDIs que nos da la DIAN, podemos tener unos forward, ¿sí? Podemos tener cositas como esa, pero realmente es muy poco común, aunque si alguno de ustedes lo tiene sería genial, encontrar empresas por ejemplo que negocien futuros.
No sé si alguna de sus empresas haga negociación de futuros, haga negociación de otros derivados financieros, haga operaciones repo, operaciones swap. Sí, es muy poco común que una empresa común y corriente lo haga. Más que todo, entidades del sector financiero son las que hacen ese tipo de negociaciones. Mire que la NIF para pymes contiene requerimientos para el tratamiento de ese tipo de instrumentos, que son instrumentos complejos, porque de todas maneras es posible que alguna empresa muy grande siga siendo pyme, aplique NIF para pymes y aún así tenga ese tipo de instrumentos. Pero la verdad no es muy común hacerlo. Igual vamos a estudiar la sección y hacer algunos ejercicios para que ustedes estén preparados en el tema. ¿Listo? Bueno, buenas noches, colega Álvaro José desde Montería. Saludos por allá. Guárdeme un quesito, pues mándeme un quesito por Servientrega, hermano, de allá de la finca. Bueno, entonces, activos y pasivos financieros, ya sabemos, los básicos van a ir al costo o al costo amortizado. Si son acciones van a ir a valor razonable, y los que no son básicos, entonces van a ir a valor razonable. Rosa Elvia, bienvenida. Qué rico verlos por aquí. Los activos no financieros, la mayoría de ellos los vamos a medir al costo histórico en el reconocimiento inicial, pero en la medición posterior pueden tener otras bases de medición. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Por aquí, las propiedades planta y equipo al importe menor entre el costo menos cualquier depreciación y deterioro acumulados y el importe recuperable, si es modelo del costo, o el menor entre el importe revaluado y el importe recuperable para modelo de revaluación. Para inventarios, el menor entre el costo y el precio de venta menos costo de terminación y venta. Y para una entidad reconocerá pérdidas por deterioro de valor relativo a activos no financieros que están en uso mantenidos para la venta. Entonces, en la medición posterior sí encontramos varias aplicaciones del modelo del valor razonable, o incluso de mezcla de modelos, como el caso de los inventarios. Simplemente me dice menor entre el costo y el precio de venta menos costo de terminación y venta. Pero entonces ya eso se amplía más adelante en cada una de las secciones de la NIF para pymes. Bueno, la medición de activos a esos importes menores pretende asegurar que un activo no se mida por un importe mayor que el que la entidad espera recuperar por la venta o por el uso del activo. En sesiones anteriores hablábamos de esto, del tema de la prudencia, que es lo que busca es que no se sobreestimen los activos y los ingresos y que no se subestimen los pasivos y los gastos. Digamos que inicialmente es interesante o es muy apetecida la medición al costo en la medición inicial, pero en las mediciones posteriores la norma siempre va a buscar o siempre va a propender porque la entidad no sobreestime su patrimonio. ¿Ok? Por eso entran en juego este tema del importe recuperable para casi todos los activos distintos a los que se midan a valor razonable. Y entra en juego también el valor razonable para algunos de los activos. Entonces usted podría decir, por ejemplo, yo compré este activo, esta inversión me ha costado 5.000 millones de pesos y vea, tengo cómo demostrarlo, tengo facturas, tengo contratos, tengo una cosa, tengo la otra, pero es posible que en algún momento usted diga, listo, eso me costó 5.000, pero realmente no voy a poder recuperar esos 5.000. El activo no me va a generar flujos de caja suficientes para recuperar o para volver a obtener esos 5.000 como flujos de caja futuros. Ahí es donde se presenta lo que se llama el deterioro de valor de los activos. Y esto es un tema de mucha discusión, sobre todo cuando hay empresas que apenas están iniciando, empresas que están abriendo nuevas operaciones, empresas que están haciendo procesos de investigación. Son empresas que tienen mucho gasto, muchas erogaciones, tienen que gastar muchísimo dinero, pero ese dinero no lo pueden asociar con un elemento en el cual haya una certeza razonable de obtener beneficios futuros. Entonces se baja el valor de esos activos y se tiene que llevar a resultados. Bueno,
Continuemos por acá. La norma no permite, la norma permite o requiere una medición a valor razonable para algunos tipos de activos. Por ejemplo, inversiones en asociadas o negocios conjuntos. Pero esto, digamos que este literal está limitado en Colombia por la ley 222 del 95. Aquí nosotros tenemos que medir las inversiones por el método de la participación. Entonces, prácticamente esto no lo aplicamos en Colombia, porque pues nos vamos a meter en problemas con la superintendencia. Las propiedades de inversión, siempre que haya forma de medirlas sin costo de esfuerzo desproporcionado, se miden a valor razonable. Los activos agrícolas, activos biológicos y productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección, hablaremos de ello en la sección 34, se miden también por el modelo del valor razonable. Las propiedades planta y equipo, cuando la entidad ha optado por ese modelo según este párrafo 1715b. Y también hay otros que no están enunciados acá. Cierto tipo de inventario, usted puede ser un comercializador de materias primas cotizadas y puede optar por la medición del inventario a valor razonable menos precio de venta. ¿Okay? Ese se puede presentar también. Muy bien. Pregunta por aquí Rosa Elvia, en caso del inventario de ganadería, ¿por qué miden a valor de mercado por lo general? Bueno, la norma requiere que los activos biológicos, como lo son en este caso los activos de ganadería, se midan por su valor razonable menos precio de venta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el enfoque de las NIF, y esto es lo que diferencia las NIF de los US GAAP básicamente, la norma quiere que la entidad muestre la utilidad a medida que la utilidad aparece. Entonces pensemos en lo siguiente: si tenemos una vaca chiquita, recién nacidita, o sea una ternerita, así bien linda, bien bonita, y no nos la comemos, porque podemos hacer ternera a la llanera o mamona, pero digamos que no, olvídese eso, no la cocinamos, sino que la dejamos allí alimentándose, creciendo, engordando, y a los 6 meses esa mamoncita que luego se vuelve ternera y luego novilla así toda grande, linda, gorda y tetona y cachona. Entonces esa vaquita, digamos, vale mucho más de lo que valía antes. Su valor es mucho más alto que el valor que tenía antes. Y todo gracias a que alguien la ha estado cuidando, alimentando, hasta la miman, le ponen nombre, la vacunan, la bañan. Entonces, la gestión que hace la entidad sobre ese animal hace que el animal tenga mucho más valor. Entonces la norma, cuando me dice que la mida el valor razonable, lo que va a ocurrir es que el valor de mi vaca, que seguramente al inicio eran, por ejemplo, 500.000 pesos, después de un año va a ser 2 millones de pesos. Ese 1,5 millones de diferencia me lo permite o me requiere que lo lleve a resultados. Con eso yo voy mostrando el valor mucho más cercano a la realidad de mis ganados, ¿ok? Pero eso solamente para cuando los activos se pueden medir realmente a valor razonable sin costo de esfuerzo desproporcionado. Y mire, ¿quién lo creyera? Colombia siendo un país, entre comillas, agrícola. Yo más bien digo que Colombia no es un país agrícola, es un país campesino, que es distinto. Aquí tenemos muchos campesinos, pero no tenemos un mercado agrícola desarrollado. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hay países donde los mercados agrícolas sí están de verdad desarrollados, donde usted desde que siembra la semilla de tomate ya sabe a quién le va a vender el tomate, ya tiene eso negociado y tiene contratados futuros, pólizas, todo eso. En esos países de verdad sí existe valor razonable para todos esos cultivos. Pero ¿qué pasa? Aquí en Colombia lamentablemente no ocurre. Aquí en Colombia no hay un mercado altamente desarrollado. Entonces muchas veces, en la mayoría de los casos, se vuelve muy difícil encontrar el valor razonable del cultivo. Una vez hablaba con unos procesadores de fique que fabrican bolsas de fique, costales de fique, fique es cabuya, y entonces ellos me decían: mire, es increíble, pero aquí la gente solamente trae el fique cuando no tienen nada más que hacer. O
sea, si no hay café, si no hay plátano, pues vamos a cortar fique y lo vendemos. Y el fique se pierde en las fincas porque pues a la gente no le interesa o no lo producen a niveles rentables, entonces el fique lo cogen es como silvestre. Eso ocurre aquí en Colombia, ¿sí? Y para muchos productos de los que conocemos no hay un mercado realmente desarrollado. Cuando hablo de mercado desarrollado, hablo por ejemplo del café. El café sí tiene un mercado desarrollado. Usted está cultivando y usted desde hoy puede vender su cosecha de café el próximo año. Y hay unos precios de cotización y toda esa cuestión. Usted puede hacer futuros sobre café. Pero si usted tiene un cultivo por ahí de habichuelas y eso pues que cultivó un poquito o unos frijolitos o le dio por sembrar por allá unas mazorquitas, eso realmente no es un mercado desarrollado. ¿Sí? Viene alguien y le dice necesito 10 toneladas de habichuela y usted dice no, ni en toda la vida. Entonces eso hace que aquí en Colombia sea muy difícil medir activos biológicos a valor razonable. Entonces por lo tanto tenemos que idearnos modelos de medición al costo. Muy bien. Para el valor razonable de la ganadería, podría tomar el valor de la subasta ganadera. Bueno, yo realmente nunca he estado en una subasta ganadera, me gustaría que me contaran cómo es, pero supongo que alguien dice, yo tengo 100 vacas de raza tal, de tal edad, criadas en tal parte, las vendo, y uno dice, por ahí le doy 20 millones, el otro dice, le doy 22, el otro dice, le doy 18, le doy 30, y ahí entre todos esos se hace la negociación al mejor postor, supongo yo. Si eso es así, entonces esos precios son valores razonables, ¿sí? El que no se puede usar y está totalmente descartado es el precio que publicaba, que de hecho creo que lo dejó publicar el Ministerio de Agricultura, que decía los precios del ganado son tales. Eso no sirve para nada porque nadie compra y nadie vende ganado a esos precios, entonces eso no sirve para nada. Pero si son precios a los cuales realmente se comercializa el ganado, entonces ahí sí, esos sí son valores de mercado. Lo dejó de publicar en el 16, claro, que eso no sirve para nada, ni para efectos fiscales, porque, mejor dicho, imagina que hay gente que esconde las vacas para no pagar impuestos. Bueno, pasivos. En lo que tiene que ver con pasivos, pues también va a haber unos pasivos financieros que se van a medir al costo casi todos ellos. Y por aquí vamos a tener pasivos distintos a los financieros, donde la mayoría de esos pasivos se medirán por la mejor estimación del importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa. Los pasivos no financieros los vamos a medir inicialmente al costo, pero resulta que algunos de ellos no tienen un costo hoy, sino que nos toca medirlos por procedimientos de estimación. Por ejemplo, las provisiones para garantías son un pasivo en el cual usted tiene que hacer estimaciones. Usted no puede decir es que el costo de mis garantías a hoy es tanto. Ese valor que usted de ahí es una estimación. ¿Listo? Ok. Bueno, compensación. Mucho ojo con este tema de la compensación. Principio general de compensación. Una entidad no puede compensar, ojo, activos y pasivos, y no puede compensar ingresos y gastos, a menos que la norma lo permita o lo requiera. ¿Sí? Mucho ojo con porque este es un tema muy interesante, y he visto que, por ejemplo, en impuestos diferidos, mucha gente compensa el activo por impuesto diferido con el pasivo por impuesto diferido, y sobre eso hay un requerimiento muy claro según el cual no se deben compensar. Ya cuando lleguemos por allá a esa parte hablaremos de ese tema. Entonces, por principio general, yo no puedo compensar activos con pasivos ni ingresos con gastos. La norma aquí me da un par de ejemplos donde sí se puede compensar y me dice lo siguiente: la medición de activos por el importe neto de correcciones valorativas no constituye compensación. Por ejemplo, cuando usted dice tengo deterioro de inventarios por obsolescencia o tengo provisión de cartera, eso no se considera compensación. Eso es simplemente una corrección de valor del activo.
Si las actividades de operación normales de la entidad no incluyen la compra y venta de activos no corrientes, incluyendo inversiones y activos de operación, la entidad presentará las ganancias y pérdidas por la disposición de esos activos, deduciendo del importe recibido por la disposición el importe en libros del activo y los gastos de venta correspondientes. Aquí que me está diciendo el marco conceptual, me dice: oiga, si usted no se dedica a vender máquinas, supongamos que su operación es fabricar un producto, venderlo, exportarlo, lo que sea, pero tenía una máquina vieja cuyo valor en libros era 5 millones de pesos, la puso en venta y logró que le dieran 12 millones de pesos. La vendió en 12, valor en libros era de 5. Entonces lo que le dice la norma es que usted puede presentar la ganancia por el valor neto. Usted puede decir ganancia 7 por venta o disposición de propiedades, planta y equipo. ¿Yo qué haría para efectos operativos? Pues yo tendría una cuenta donde tendría los 12 millones de pesos, que la llamaría venta de la máquina, y otra cuenta donde tendría los 5 millones, la llamaría costo de venta de la máquina, porque para efectos fiscales voy a tener que mostrar por aparte el ingreso y el costo, pero solamente para ese efecto la tendría separada. En mis estados financieros yo tomaría esas dos cuentas, las vuelvo una sola y muestro una simple ganancia por 7 millones de pesos. Luz Marina dice que la diferencia en cambio es ingreso y gasto. La diferencia en cambio es una de las partidas que sí se pueden compensar. Usted a lo largo del periodo va a tener fluctuaciones de la moneda. Cuando tenga partidas en moneda extranjera, pues el neto de todas esas fluctuaciones sí lo puede dejar como un solo valor en sus estados financieros, porque a la final usted todos sus activos y pasivos en conjunto denominados en moneda extranjera están expuestos a la tasa de cambio, y entonces usted va a tener un solo concepto y va a decir: en este año gané o perdí por exposición de mis activos monetarios a la tasa de cambio. Bueno, y hasta aquí llega el marco conceptual. Yo quiero saber si tienen preguntas, dudas, objeciones, salvedades, aclaraciones, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, aclaraciones, o si alguien está en contra de las NIF. Nadie. Pregunte. Vamos a ir al material de formación y vamos a solucionar lo que son las preguntas de evaluación. Vamos a ver dónde están. Ponga a prueba su conocimiento, página 48 y 654. Aquí. John Belandia dice: ¿una cuenta por cobrar se puede cruzar con una cuenta por pagar o se considera compensación? Bueno, aunque la norma allí no lo dice claramente, de hecho aquí en el material de formación sí hay algún comentario sobre el tema, y en el marco conceptual de las plenas sí lo dice abiertamente. Por ejemplo, si usted tiene un acuerdo de compensación, usted puede tener un acuerdo de compensación con un cliente que a la vez es proveedor. Usted puede tener un cliente que a la vez es proveedor y han hecho un acuerdo y dicen: usted me despacha, yo le despacho y a fin de mes compensamos y pagamos la diferencia. Bueno, ahí hay un acuerdo para compensar entre ambos. Entonces usted sí puede compensar activos y pasivos si entre las partes hay un acuerdo para hacer tal compensación, pero no lo puede hacer de manera arbitraria. Por ejemplo, si yo le debo a un banco 30 millones de pesos porque me prestaron para comprar un carro, y entonces el banco va a decir: cuenta por cobrar a Juan David Maya 30 millones de pesos por un préstamo sobre vehículo. Y supongamos que un cliente me consigna 30 millones de pesos como anticipo para un contrato, y el banco no puede decir: el señor Maya me debe 30 y como acá tiene 30 que depositó, se los voy a cruzar. No, porque allí no hay acuerdo de compensación. Allí hay una autorización para que me descuenten hasta el monto de la cuota en caso de que esté en mora, por ejemplo, pero no hay acuerdo de compensación. Las cláusulas del contrato de préstamo son distintas y son independientes a las cláusulas del contrato de depósito. Esos dos contratos no se pueden juntar allí. Entonces, ese es un ejemplo típico de lo que es la no compensación. Usted con sus clientes y proveedores, si tiene algunos que sean los dos, cliente y proveedor,
lo que hace es eso, un acuerdo de compensación o un simple correo electrónico. Mire, autorizo que crucemos esto con aquello y tenga, entonces se cruza, ¿ok? Hay entidades que no lo permiten, por ejemplo la CPS, el Seguro Social, el FOSIGA, las entidades del gobierno, las entidades territoriales jamás aceptan una compensación. Para ellos, si uno les debe, tiene que pagarles, y si ellos les den a uno, tiene que aguantarse algo así. Por esto ya un cliente le pagará con un computador que le compró. Claro, allí hay un acuerdo de compensación. El cliente le debe y luego usted le dice, ah, pues deme un computador de esos, y acuerdan compensar una partida con otra. Comercialmente eso se llama una confusión. Toman dos contratos que son distintos y en última esos dos contratos terminan por eliminarse el uno al otro. Las obligaciones de un contrato se convierten en, o se compensan con derechos del otro y viceversa, y se genera lo que comercialmente se llama una confusión, que básicamente financieramente es una compensación. Bueno, vamos a ver, vamos a poner a prueba el conocimiento. Y Rosa pregunta, ¿se puede aplicar acuerdo de compensación entre terceros diferentes, no entre el mismo tercero? Claro, y eso se da todo el tiempo. Por ejemplo, yo puedo tener una deuda con un tercero, y otro puede tener una deuda conmigo y le digo, no me pague a mí, sino que consígnele a fulano de tal. Obviamente debo mandarle una comunicación, una documentación solicitándole eso, para que él pueda decir que lo que me debía a mí lo compensó con lo que yo le debía a otra persona. Todo eso se puede hacer, lo importante es que esté debidamente documentado, ¿ok? Y adivine quién es el responsable porque no se hagan fraudes con ese tipo de figuras. Pues hay una figura muy importante en toda empresa que se llama el contador público. O sea que usted es el responsable de velar porque allí no hayan fraudes. ¿Sí? Acuerden que usted es el notario de los hechos económicos. Con el tema de bancarización, pregunta la colega Patricia, claro, se complica un poco porque a toda hora toca estar demostrando que no sé qué. Pero fíjese que hasta lo último que recuerdo haber hablado con varios colegas tributaristas es que la norma de bancarización requiere que se haga uso del sistema financiero, pero no hay todavía una norma específica que diga es que usted le tiene que pagar específicamente a una cuenta que esté a nombre de X o Y persona. Entonces allí hay un tema muy interesante, porque yo puedo entonces resultar pagando a cuentas de un tercero, no del tercero al cual específicamente le debo. Por favor me confirman si tienen sonido. ¿Será solamente el colega Freddy o son todos? Ok. Entonces el colega Freddy, alguien que por favor le escriba por allí por el WhatsApp al grupo, a Freddy, o escribámosle acá. Muy bien, volvamos aquí. Bueno, vamos a hacer este examen muy sencillo, como todo lo que hacemos acá, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nuris, la anterior no asistió y cuando se escuchó estaba muy bajito. Sí, no sé por qué, por algún motivo la grabación anterior quedó bajita de audio. Voy a tratar de mirar si le puedo subir el volumen y volverlo a producir, pero no le puedo prometer nada, colega. Más bien, si tiene alguna pregunta sobre esa clase me avisa. Bueno, aquí me están escuchando bien, ¿cierto? Perfecto, fuerte y claro. Bueno, volvamos entonces aquí. Vamos a hacer aquí la evaluación, marco conceptual. Y tenemos 10 preguntas. Aquí están las preguntas de los estudiantes y las preguntas de la respuesta del profe. Y dice así.
Pregunta 1. El objetivo de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros con propósito de información general, preparados de acuerdo con la NIF para las pymes, es: A. Respaldar la declaración fiscal anual de la entidad que informa. B. Proporcionar información financiera al gobierno de la jurisdicción donde opera la entidad para el uso en las estadísticas o planeación gubernamental. C. Proporcionar información financiera sobre la entidad que informa a la gerencia de dicha entidad. D. Proporcionar información sobre la situación financiera, rendimiento y flujo de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas con una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades. Bueno, como que todos dijeron la D. Sí, faltó decir eso, John. Ojo, ustedes van a responder siempre número de la pregunta y respuesta, así, 1D. Y la respuesta que les voy a poner en Excel siempre va a ser la primera que llegue. No es que, ay, profe, es que yo quería, no, yo digo otra, no, nada, la primera que llegue es la de los estudiantes, ¿listo? Bueno, yo también me quedo con la opción D. Ok. Segunda regla de juego. Ganar el examen no genera descuentos. Más bien perderlo genera incrementos, yo creo, pero ganarlo no genera descuentos. Segundo, ¿cuáles son las características cualitativas fundamentales para la información financiera con propósito general? Bueno, después de leer esos 52 párrafos del marco conceptual, de pronto es difícil acordarse de primerazo, pero después de hoy yo sé que no se les va a olvidar nunca más. Entonces, ¿cuáles de estas dos, digamos que son las características más importantes de la información financiera? Entonces dice Fannor, la A, Luz Marina, Rebeca, la A, todos hacia la A. Por ahí uno dijo la C. Bueno, entonces, ojo, yo me voy a quedar con la A también. La relevancia y la fiabilidad. Eso es lo que se llaman las características cualitativas fundamentales de la información financiera. Relevancia porque nos enfocamos siempre en información que sea importante para la toma de decisiones de los usuarios. Y fiabilidad, de hecho, ¿quién me puede definir lo que es la fiabilidad? Todavía me quedo con la A. Cuando hablamos de fiabilidad, ¿qué entendemos o qué entiende usted cuando le hablan de fiabilidad? De algo fiable, de algo fiel, sí, de algo confiable, sí. Entonces, ¿qué significa la fiabilidad? La fiabilidad significa que, ojo, lo que se está expresando corresponde de una manera muy precisa con lo que realmente ocurrió. Entonces, algunos usos del término fiabilidad, ¿sí? Por ejemplo, si usted es cantante y usted graba una canción, usted quisiera que cuando alguien reproduzca esa canción en un equipo de sonido, se escuche lo más cercano posible a como se escucha su voz en vivo. Eso se llama sonido fiel, ¿sí? Sonido fiable. Es un sonido que se parece muchísimo al sonido real. Si hablamos de los reggaetoneros, es al contrario. Los reggaetoneros no quieren que nadie escuche cómo cantan, porque es que cantan horrible. Esos le acomodan la voz a punta de máquinas. Pero los cantantes de verdad, sí, ellos quieren que la reproducción de sus canciones sea muy parecida a cómo se escucha su voz real. Eso se llama fidelidad, dice Freddy, alta fidelidad. Los vendedores de equipos de sonido siempre dicen, este equipo es de alta fidelidad, es por eso. Si a mí me pidieran que hiciera una pintura realista de un rostro de una bella dama, entre más parecida me quede la pintura a su rostro, vamos a decir que esa es una pintura o es una representación fiel de la imagen original,
¿sí? Se parece mucho. Entonces, en términos financieros, lo que se espera es que los estados financieros reflejen con alto nivel de certeza lo que realmente ocurrió, ¿ok? Que muchas veces es muy complejo porque por ejemplo, cuando usted en sus estados financieros dice propiedades, planta y equipo y le pone un valor numérico a esa partida denominada propiedad, planta y equipo, digamos, esa es una actitud bastante temeraria. Nosotros como contadores decir que la propiedad, planta y equipo tiene ese valor. ¿Por qué? Porque cuando usted mira la máquina y usted no le ve el precio por ningún lado. Usted dice, no, es que esa máquina, ¿cuánto vale? ¿Por qué decimos que esa máquina vale tantos pesos en el estado de situación financiera? Hemos hecho algunos modelos de medición, el costo, le hemos aplicado depreciación, hemos evaluado su deterioro y le hemos asignado un valor en los estados financieros, que esperamos que ese valor sea lo más cercano a la realidad. Allí estamos hablando de información fiable. Pero sí hay muchas situaciones en las cuales es muy difícil alcanzar esa información fiable porque nosotros tratamos de darle un valor numérico a elementos que en la mayoría de los casos no tienen una naturaleza monetaria. Bien. Bueno, vamos con la pregunta 3. La característica cualitativa de la prudencia implica que, pues esta pregunta me hace acordar del segundo semestre donde perdí contabilidad. Dios mío, perdóname. Segundo o primer semestre. Sí. No, en el primero no la perdí, pero casi la pierdo. Imagínate el profe Maya perdiendo contabilidad en primer semestre. La característica cualitativa de la prudencia. Y es que el profe hizo una pregunta que era tal cual como esta, Dios mío. Dice, implica que al preparar los estados financieros la gerencia debe a. Mostrar un sesgo hacia la infravaloración de activos e ingresos y hacia la sobrevaloración de pasivos y gastos. O sea, como quien dice, entre más gasto haya mejor y menos ingreso, ¿sí? Y los activos chiquitos y los pasivos grandes. B. Mostrar un sesgo hacia la sobrevaloración de activos e ingresos y hacia la infravaloración de pasivos y gastos. C. Ser neutral, es decir, sin sesgos y precavida en el ejercicio de los juicios necesarios para efectuar las estimaciones. D. Si tiene permitido hacerlo, usar las NIF completas en lugar de las NIF para pymes. Entonces por aquí dicen la C. Ser neutral. Bueno, vámonos por la C. Sí, yo también me voy por la C. Y realmente la prudencia lo que hace es que yo no sobrevalore, pero tampoco puedo subvalorar. Hay empresas que quieren, por ejemplo, llevar muchos gastos, bajar las utilidades, bajar el valor de los activos. Si una empresa el año pasado me dijo que si podían amortizar una plusvalía en una adquisición de 1.000 y pico de millones de pesos. Yo le decía, pues de hacerlo lo puede hacer, claro, que le quede bueno, pues si yo fuera su revisor fiscal le pondría una salvedad a mi dictamen, ¿sí? Pero como yo no era revisor fiscal, pues lo hicieron así y el revisor fiscal no puso ninguna salvedad. Claro que si bajan las utilidades subiéndole los honorarios al asesor de NIF, pues yo no me enojo, bien pueda. Ok, entonces nos quedamos con la C. Pregunta número 4. La materialidad o importancia relativa depende de A. La cuantía de la partida. B. La naturaleza de la partida. C. La cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares. Entonces dicen la A. La cuantía de la partida. Pues les cuento que yo me voy a quedar con la C. La cuantía de la partida o del error juzgados en circunstancias particulares. Y entonces aquí es donde yo les pregunto, ¿50.000 pesos es una cifra material o no?
Y la respuesta es depende. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar las circunstancias particulares. Bien, entonces ahí sí vamos a decir si es o no es una partida material. Entonces, más bien usted, antes de responder sí o no, usted dice, vamos a mirar unos ejemplos. De hecho, les voy a dar este tip. Cuando usted lo llamen a preguntarle algo y usted no sepa, usted puede aplicar una técnica milenaria que yo utilizo. Yo le digo así, aló, aló, es que el avión va a despegar, tengo que apagar el teléfono durante 1 hora. Y entonces apaga el teléfono mientras lee, ¿cierto? Pero si usted no es de los que suele viajar, usted le puede decir, aló, es que me voy a montar en el Transmilenio y tengo que guardar el teléfono. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces decir sí o no de manera apresurada puede ser muy peligroso. Entonces habrá que mirar, habrá que preguntar, habrá que pedir más información. Entonces pensemos en los 50.000 pesos. Por ejemplo, si usted, digamos que usted va a comprar un carro nuevo y usted va a un concesionario, supongamos que usted vive en Bogotá y en un concesionario en la autopista norte con 170, el carro le cuesta 70 millones de pesos. Pero en un concesionario que queda hacia la salida hacia Cali por Soacha, el carro cuesta 69.950.000, o sea 50.000 pesos menos, pero en Soacha. Entonces pregunto, ¿usted se iría desde la autopista con 170 hasta Soacha por ahorrarse 50.000 pesos? Usted dice, no, así me cueste 500.000 pesos más, yo pues no voy, ¿cierto? Entonces ahí los 50.000 pesos se volvieron inmateriales, o sea, no importan, se omiten. Ahí uno dice, eso para qué, eso no sirve, no me interesa. Y en el mundo empresarial usted puede decir, por ejemplo, encontramos un error en una depreciación, es un error de 50.000 pesos. Usted dirá, deje eso así, o corríjalo, pero con efecto en los resultados del periodo, no le va a poner a reexpresar estados financieros por eso. Y esa es la forma como yo mido la materialidad, la mido en su contexto, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los elementos que rodean la transacción para poder saber si ese elemento es material o si ese elemento no es material, ¿ok? Pero imagínese que usted está allá en la autopista norte con 170 y allá al otro lado de la calle hay un billete de 50.000 tirado. Usted hasta se pasa a la calle por los 50.000. Ahí se volvió material los 50.000 pesos. Se agacha y coge hasta por 2.000 se agacha, ¿cierto? Y coge el billetico. Entonces mire que los 50.000 pueden llegar a ser materiales en alguna circunstancia. En la mayoría de los casos no lo va a hacer. Pero ojo con lo siguiente, es posible que la partida sea muy pequeña, pero sus implicaciones sí sean muy grandes. Por ejemplo, una entidad está buscando apoyo internacional para llevar a cabo un proyecto y los patrocinadores internacionales le piden que el endeudamiento de la entidad no supere el 30% del valor del patrimonio o del valor de los activos. Y entonces, si usted pone o quita los 50.000, entonces se pasa del indicador. Es posible que usted le quiera quitar ahí los 50.000 pesitos para quedar justo por debajo de lo permitido. Entonces ahí los 50.000 pesos se vuelven materiales no por la cuantía, sino por las circunstancias que rodean esa partida. ¿Listo? Entonces la materialidad, ¿de qué depende? La materialidad depende en última instancia, la materialidad depende de qué tanto esa partida, no voy a hablar de los pesos, sino de la transacción, el hecho económico o el evento, afecte la toma de decisiones de los usuarios. Ahí es donde usted dice que un elemento es material, que afecta la toma de decisiones de los usuarios. Mira el ejemplo que le puse, un patrocinador internacional le va a dar a usted 1.000 millones de pesos para un proyecto, pero si su endeudamiento supera el 40%, no le dan la plata. Si el endeudamiento está por debajo del 40%, sí se la dan. O sea que los 50.000 pesos que usted le ponga o le quite
van a tener una repercusión en la decisión que tome un usuario de los estados financieros. Ahí esa transacción, hecho económico o evento es material. ¿Listo? Otra aplicación de la materialidad. Definición de propiedad, planta y equipo. Elemento tangible que se usa en el proceso productivo para la prestación de servicios, en el proceso de ventas, para propósitos administrativos o para alquilarlo a otros. Y además tiene una duración de más de un año. Eso es propiedad, planta y equipo. Entonces voy a ponerle este ejemplo. Aquí lo tengo, vean. Este elemento que ustedes están viendo acá cumple la definición de propiedad, planta y equipo, ¿sí o no? Vamos a ver. Es un elemento material, sí. Ocupa un lugar en el espacio. Es un elemento material que se usa, sí, aquí en el negocio necesitamos una cocedora para juntar papelitos. Y además tiene una duración de más de un año, sí. Esta cocedora de hecho tiene casi 2 años de uso, está en perfecto estado. Puede durar otros 3, 4, 5 años más si la cuidamos. Entonces la cocedora cumple la definición de propiedad, planta y equipo. Y además la sección 17, oiga muy bien, la sección 17 nunca dice que un elemento es propiedad, planta y equipo cuando tenga un valor de más de tanto. La norma sección 17 me dice propiedad, planta y equipo es un activo, es un elemento tangible que se usa en esto, lo otro, y además que tiene una duración de más de un año, pero nunca me dice que cueste más de tanto. O sea que la grapadora es propiedad, planta y equipo, y aquí no me vengan a decir que no. Ah, pero entonces usted se acuerda de la materialidad y usted dice, pero es que yo recuerdo que por allá en el párrafo 10.3, que lo vamos a estudiar seguramente después del marco conceptual, allá dice que usted tiene que aplicar la norma siempre y cuando el efecto de hacerlo sea material. Si el efecto de hacerlo no es material, entonces yo no tengo que aplicar la norma. Y en uso de eso es que nosotros decimos, eso llevémoslo al gasto, en lugar de llevarlo como propiedad, planta y equipo. No es otra cosa sino una aplicación del concepto de materialidad. Gabriel García dice, es un fungible. Perfecto. Entonces mire que allí para propiedades, planta y equipo generalmente establecemos una materialidad numérica, cuando el activo tenga un precio igual o superior a tanto, ¿sí? Una materialidad numérica. Pero hay otros temas de materialidad, por ejemplo, cuando usted está haciendo estimaciones, cuando está haciendo deterioro del valor, o cuando usted está haciendo algo que le afecta a sus indicadores económicos y con eso sus relaciones con clientes, proveedores, acreedores, accionistas, inversores potenciales o reales. ¿Ok? Muy bien, continuemos por aquí. Pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes? Venga, antes de salir de la materialidad. En alguna ocasión estábamos revisando un modelo de sistema de administración de riesgo operativo para una entidad financiera. Oiga, ya se adelantó Gabriel con la quinta, ni la he leído. Un modelo de sistema de administración de riesgo operativo, y ellos hablaban del efecto de la materialización de riesgos sobre la entidad y calificaban algunos como catastróficos, cuando el efecto financiero era realmente apenas de unos 100 o 120 millones de pesos. Entonces, ya se dijo, no, eso no es catastrófico. Yo le voy a hacer esta pregunta. Si una entidad tiene utilidades anuales de 20 mil millones de pesos y usted encuentra una partida, digamos una diferencia por ahí de 100 o 150 millones de pesos, un error en alguna partida, esa partida es material, siendo que la utilidad es de 20 mil millones de pesos. Entonces Claudia me dice que no. ¿Qué dicen los demás amigos? John me dice que no, César dice que sí y tal. Entonces allí tenemos que ser conscientes de algo. Esos 100 millones de pesos es posible que sean materiales para algunos efectos y puede que sean inmateriales para otros efectos. Y aquí vamos a llegar a una conclusión, y es que la materialidad es distinta dependiendo
de la partida de los estados financieros de la que estemos hablando y, como lo dice el resaltado en amarillo, de las circunstancias que rodean a la transacción. ¿Qué tal que, por ejemplo, los 100 millones de pesos sean puros vales provisionales en una caja menor de hace 4 o 5 años? Ahí se volvieron absolutamente materiales. ¿Puede haber cajas menores de 200 millones? Claro que sí. Imagínese usted una caja menor de un comercializador de Corabastos. Le llegó la mercancía, tiene que pagar por caja. Ya, ¿cuánto vale eso? 20 millones, tenga, le pago uno tras otro. No le puede decir, yo le consigno el 20 del próximo mes. Imagínese usted la caja menor en un puerto donde llega un barco cualquier día a las 3 de la mañana y ese barco, no sé, ese barco tiene que tanquear. Imagínese el barco tanqueando con cheque, ¿sí? Entonces, hay cajas menores muy grandes. Entonces, si 100 millones son un fraude en una caja menor, se vuelven materiales. Porque en una partida de alta liquidez como el efectivo, las cajas, los bancos, las inversiones, la tolerabilidad al error o fraude es muy pequeña. Casi que en una caja menor es cero. O sea, si le faltan 5.000 pesos, lo pueden echar por eso, porque la tolerancia al error es absolutamente inexistente. Y además, otra reflexión que hacíamos muy importante era la siguiente: ¿cuánto se gana aquí un mando medio? Como por ejemplo un tesorero, y si lo que se gana un tesorero en un año son 100 millones de pesos, pues esos 100 se volvieron importantes porque le pueden torcer el corazón al tesorero. Entonces, cuando usted analice materialidad, siempre mire eso, el contexto de la partida. Ojo, si yo encuentro un error en depreciaciones de 100 millones de pesos en un estado de resultados de 20.000 millones de pesos, yo no voy a hacer corregir unos estados financieros por eso. O sea, ahí uno dice, no, ahí no hay problema, no es material. Pero entre más pequeña sea la utilidad o dependiendo también el tipo de partida que sea, la materialidad se va volviendo mucho más sensible. Bueno, vamos a la pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la característica cualitativa de la fiabilidad? A. La información es fiable cuando se le mide con precisión, es decir, cuando la incertidumbre en la medición es escasa o nula. B. La información es fiable cuando se le mide por sus costos históricos. C. Es fiable cuando se mide por el valor razonable. D. Es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Y veo que todos están de acuerdo en que sea la D. Listo, yo también me voy con la D. Y me gusta mucho esta definición. La información es fiable cuando representa lo que pretende representar. Porque muchas veces nos encontramos con gerentes de empresas o con socios que quieren que los estados financieros digan lo que ellos quieren que digan, o lo que los bancos quieren escuchar, o lo que los accionistas quieren escuchar. Y no es así. Los estados financieros tienen que decir lo que efectivamente sucedió. ¿Ok? Entonces muchas veces las juntas directivas me dicen, pero es que usted me va a hacer quebrar. Y yo le digo, no, yo no lo voy a hacer quebrar, usted quebró solito. Cuando se gastó la plata en obras de arte, cuando se gastó la plata en carros de lujo, cuando le compró a su niño de 40 años un carro de 600 millones de pesos, usted solito se quebró. Yo lo único que estoy haciendo es que los estados financieros muestren la realidad de lo que sucedió. ¿Ok? Los estados financieros son fiables cuando muestran esa realidad, no cuando muestran lo que otro quiere mostrar. Bien, pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento cuyo concepto haya sido definido en la sección 2? De todo esto, ¿qué no definimos en la sección 2? Activo, pasivo, ingreso, gasto, otro resultado integral. Perfecto. Vámonos con la E.
Y en efecto, nosotros acabamos de definir desde los párrafos 2.15 en adelante activo, pasivo, ingreso y gasto. El otro resultado integral es un concepto que se va a definir en la sección 3, presentación de estados financieros, y en la sección 6, estado del resultado integral. Y básicamente aquí les puedo dar un adelanto. Lo que se lleva al otro resultado integral es solamente aquellas partidas donde la norma diga que se deben llevar al otro resultado integral. Eso no es que yo un día, una mañana amanecí inspirado y dije, qué chévere llevar esto al ORI, yo creo que esto se ve bien en el ORI. No, la norma me dice específicamente cuáles son las partidas que se pueden llevar o que se deben llevar al otro resultado integral, que son básicamente 4. La norma me habla de ciertos efectos de algunos instrumentos financieros de la sección 12, instrumentos de cobertura. La norma me habla de variaciones en planes de beneficios a empleados. La norma me habla de medición a valor razonable de propiedades, planta y equipo. Y la norma me habla de... ¿Cuál es el otro? Me olvidó. Planes de beneficio, instrumentos financieros. Ya. Efectos de la conversión de los estados financieros de entidades en el exterior. No diferencia en cambio, Claudia, sino efectos de conversión de estados financieros de entidades o de negocios en el exterior. Es un tema muy específico, no es la diferencia en cambio. Entonces la norma me dice que esos 4 elementos son los que generan efectos en el otro resultado integral, no más, ¿ok? Bueno, pregunta número 7. Los gastos se reconocen en el resultado integral, es decir, en resultados u otro resultado integral. Okay. Los gastos se reconocen en el resultado integral utilizando bases de correlación, es decir, sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de partidas específicas de ingresos. En el decreto 2649 hablamos de la base de la asignación. B, utilizando una base contable de acumulación o devengo. C, a discreción de la gerencia. Imagine que le diéramos ese papayazo. D, a discreción de los propietarios. No, ni pensarlo. Entonces todos nos fuimos por la B. Vamos por la B. Pregunta número 8. La base contable de acumulación o devengo, que subyace a la información financiera presentada de acuerdo con la NIF para pymes, especifica que los gastos se deben reconocer como tales en el periodo en el que se reconocen los ingresos que los gastos generan, proceso de correlación. B, especifica que una entidad debe ser conservadora en su totalidad, es decir, infravalorar activos e ingresos y sobrevalorar pasivos y gastos. C, especifica que un elemento como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto se debe reconocer cuando satisface la definición y criterios de reconocimiento para ese elemento. Y D, especifica que la gerencia debe determinar a su criterio el momento de reconocimiento. Entonces dijeron la C. Acuérdense de ponerle el numerito adelante. La 8C. Listo, nos vamos con la C. Están muy bien, están muy bien. Pregunta número 9. ¿Cuál de los siguientes casos cumple la definición de pasivo? A. La capacidad para generar ingresos de un centro de esquí se ve influenciada en gran medida por la cantidad de nevadas. Las nevadas son imprevisibles. Para reducir la volatilidad de las ganancias informadas, el centro de esquí desea reconocer un pasivo con su correspondiente gasto en los años de grandes nevadas, una provisión por temperaturas altas, y revertir dicha provisión a ingresos en los años de pocas nevadas. O sea, algo así como que, este año ganamos mucha plata, hagamos una provisión porque de pronto el año que viene voy a ganar menos, entonces para que no haya mucha fluctuación en las ganancias. B. Una entidad autoasegura sus activos contra daños o pérdidas, es decir, abre una cuenta bancaria por separado a nombre de la compañía
a la que transfiere mensualmente el importe equivalente a la tasa de mercado para seguros contra daños y pérdidas. O sea que en lugar de pagar seguros, guardo esa plata. Cuando la entidad sufre daños o pérdidas, utiliza el dinero de la cuenta bancaria separada para reparar o reemplazar el artículo perdido o dañado. Para reducir la volatilidad en las ganancias informadas, la entidad desea reconocer un pasivo con su correspondiente gasto en el periodo en el que transfiere el efectivo a la cuenta bancaria separada. Interesante. Y disminuir dicha provisión cuando desembolse el efectivo en la cuenta bancaria para reparar o reemplazar el artículo dañado. Eso es como que, bueno, de pronto se me daña el carro el próximo año o me lo estrellan, entonces voy a guardar una platica y tal. C. Una entidad está siendo demandada por supuesta infracción de patente de uno de sus competidores. El asesor legal de la entidad cree que es mayor la probabilidad de que la entidad pierda el caso que de lo contrario. D. Todos los casos y C. Ninguno de los casos. Entonces me dicen por aquí la C. Ok. Yo también me quedo por la C. Efectivamente, si la probabilidad de perder es más grande que la probabilidad de ganar, pues estamos frente a un pasivo. Entonces vamos con C y C. Pregunta número 10. Uno de los criterios que deben cumplirse para que un pasivo se reconozca en los estados financieros de una entidad es que debe ser probable la salida de beneficios económicos futuros de la entidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Probable significa que hay una mayor probabilidad de que se produzca la salida de efectivo que de lo contrario. Es decir, una probabilidad superior al 50% de que se produzca la salida de beneficios. Probable significa siempre que la probabilidad de que se produzca la salida de efectivo es superior a 0. C. El significado de probable no se encuentra especificado en la sección 2, sino en otras secciones de la NIF para pymes. Por ejemplo, al medir una partida de valor razonable, probable significa una probabilidad superior al 0%. No obstante, al medir una provisión de acuerdo con la sección 21, probable significa mayor probabilidad de que ocurra que de lo contrario. A ver, se quedaron con la A. Se quedaron con la A. Una de las criterios para que un pasivo se reconozca es que debe ser probable la salida de beneficios. ¿Cuál de las siguientes es probable? Significa que hay una mayor probabilidad de que se produzca la salida que lo contrario. Bueno, quedemos con la A. 11. Y hay más. Una entidad obtuvo una ganancia inusualmente alta en el año finalizado al 31 de diciembre del 2017, porque negoció un precio de costo significativamente menor por su materia prima principal en un momento en que el precio de venta de sus productos estaba en rápido aumento. La gerencia no desea hacer pública la ganancia inusualmente alta porque cree que si se conoce la rentabilidad de la entidad, los clientes intentarán negociar precios de venta más bajos cuando compren productos a la entidad. Por consiguiente, la gerencia desea reducir las ganancias del periodo reconociendo una provisión por posibles gastos imprevistos. A. Esta contabilización es aceptable porque la creación de la provisión es prudente, cumple la norma de la prudencia. B. Esta contabilización es aceptable porque la creación de la provisión es una práctica común en la jurisdicción donde la entidad opera. C. Esta contabilización es aceptable siempre y cuando se explique el motivo para crear la provisión. D. La entidad no puede crear una provisión por posibles gastos imprevistos, ya que estos no cumplen la definición de pasivo. Bien, todos se fueron por la D y yo también me voy por la D. Simplemente aquí el análisis es muy sencillo. Al 31 de diciembre usted le debe plata a alguien, la respuesta es no. Entonces usted no puede generar un pasivo si no le debe a alguien. Alguien me puede decir, ay, y los de garantías, en eso sí le debo a alguien, porque le debo responder si me traen el televisor dañado. Pregunta número 12. Los criterios de reconocimiento determinan cuándo reconocer una partida. Medir es determinar los importes monetarios en los que se mide una partida. Las incertidumbres sobre el alcance de los flujos de efectivo futuros solo influyen en la decisión de reconocer o no la partida.
solo influyen en la estimación del importe en el que se mide la partida. Pueden influir en las decisiones tanto de reconocimiento como de medición de la partida. Oiga, qué pregunta tan interesante. A ver qué dicen los amigos. Néstor dice... Bueno, dicen por aquí, Edna Merlin dice la C. Pueden influir en las decisiones de reconocimiento y también de medición. Bueno, vámonos con la C. Pregunta 13. Ay, ¿cuántas son pues? 14. No me acordaba que eran tantas. 13, 14. Pregunta 13. ¿Cuántas bases de medición especifica la NIF para pymes para la medición de activos? 1. Costo histórico. B. 1. Valor razonable. C. 2. Costo histórico y valor razonable. D. Muchas, entre las que se incluyen el costo histórico y el valor razonable, el valor en uso, el precio estimado, menos costo de determinación y venta y el método de la participación. Entonces dicen por acá C. Yo me voy por la D. Me voy por la D. Estas son las que más se usan, pero sí hay otras, ¿sí? Por ejemplo, el método de la participación para inversión en asociadas y controladas lo usamos acá. Y está en la NIF para pymes también, obviamente. Precio estimado de venta menos costo de determinación y venta. Para la medición de inventarios se usa el menor entre el costo y esta. Valor de uso para medir deterioro, ¿sí? Y valor razonable y costo histórico. Entonces la respuesta correcta es la D. Todas estas se usan en la medición de activos. 14. En lugar de distribuir los sobrantes de efectivo a sus accionistas, una entidad adquirió un cuadro poco común. El cuadro se conserva para obtener plusvalías y no para su uso en la producción, suministro de bienes o servicios, para fines administrativos o para su venta en el curso ordinario de las operaciones. O sea, teníamos utilidades y en lugar de repartirlas nos compramos la Mona Lisa, pero la idea es que esa Mona Lisa la podamos vender más cara después. La NIF para pymes no especifica de forma explícita cómo contabilizar las inversiones en cuadros. ¿Cómo debería contabilizar la entidad su inversión en el cuadro? Bueno, vamos a ver qué opciones nos dan. A. Dado que la NIF para pymes no especifica en forma explícita cómo contabilizar la inversión en cuadros, al momento del reconocimiento inicial la entidad debería reconocer el desembolso en el cuadro como un gasto en resultados. B. Dado que el importe en libros del cuadro se recuperará a través de la obtención de plusvalías o el posible alquiler a otros, la información relevante que desearían los usuarios de los estados financieros de la entidad es el valor corriente de mercado que tiene el cuadro. En consecuencia, por analogía a la contabilidad especificada para propiedades de inversión, la entidad deberá medir el cuadro inicialmente al costo y a partir de entonces al valor razonable con los cambios en resultados. C. Igual que en B. No obstante, si el valor razonable del cuadro no puede medirse de forma fiable, sin costo de esfuerzo desproporcionado en un contexto de negocio en marcha, por analogía a la sección 17, que incluye propiedades de inversión, la entidad debería contabilizar el cuadro al modelo del costo de depreciación deterioro. D. Dado que la NIF para pymes no especifica la forma explícita cómo contabilizar la inversión en cuadros, de acuerdo con el párrafo 246, la entidad debería medir el activo del cuadro por su costo histórico y posteriormente, de acuerdo con el parágrafo 249, al costo menos deterioro. Interesante caso. Entonces por aquí me dicen que se quedan con la opción B, que sería una medición a valor razonable con efecto en resultados. Algunos escogieron la D, simplemente costo menos deterioro del valor. Pues a ver, yo me voy a quedar con la B,
voy a quedarme con la B porque por una razón, si la entidad invirtió en esa obra de arte esperando obtener una plusvalía, es porque realmente la obra de arte tiene un mercado, y si hay mercado hay valor razonable. Solo por eso me voy a quedar con la B. Si no me aclararan eso, yo me quedaría, de hecho yo mandaría eso al gasto. Por ejemplo, si la entidad dice me la compré pero no para ganar plusvalía, sino que me la compré porque la quiero yo para mí, entonces tiene que ser gasto. Pero si la vamos a mantener para generar plusvalías, entonces sí le podemos poner un modelo de medición como este. Y de hecho crearíamos una nueva categoría de activos, porque no podemos ponerla en propiedades de inversión, no podemos ponerla en propiedades planta y equipo, simplemente crearíamos algo que se llame como otros activos medidos al valor razonable y listo. Bueno, respuesta, vamos a ver cómo nos fue. Entonces las respuestas son DACC, DACC, aquí, pum, malita, buenita. Luego DEBC, bien, DEBC. Luego CCDC, CCDC, la 10, la 11, mira cómo fue, 8 y 9 C, 8, 9 y 10 C, 8, 9 y 10 C. O sea que aquí nos rajamos los dos. Ahorita revisamos esta a ver qué es lo que argumentan ellos. Luego DC, 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 DC. Nos rajamos en la última. Y aquí se rajaron ustedes. Listo, entonces vamos a revisar la cuarta. Ay, no anoté cuál era la buena. La cuarta es la C. Así la buena es esta. 10, 13 y 14. La 10 es C. La 13 yo la tengo buena y la 14 es C. Listo, entonces vamos a mirar los argumentos que nos da la norma. Para la pregunta 4 nos dice que nos basemos en el párrafo 2.6. La pregunta 4, creo que esa está clara. Ok, circunstancias particulares, y nos manda el párrafo 2.6, pero miremoslo en la NIF para pymes original. 2.6. Materialidad. La información es material y es relevante si la omisión o presentación pueden influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios. La materialidad o importancia depende de la magnitud y de la naturaleza en función de las circunstancias particulares, ¿sí? Entonces no todo lo que sea mayor a tanto es material, no, hay que mirar las circunstancias para ver si llega a ser material o no. Bien, volvamos por acá. Tenemos la respuesta, esta, la respuesta 10, vamos a revisarla. Párrafo 227, 229 y 239. ¿Y qué nos preguntan? Ajá, lo de la probabilidad. Nos quedamos con la A y resulta que es la C. Sí, tiene razón, la verdad. 227, 229 y 239. La 227. Claro, fíjese que aquí dice, es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado, tal, o sea que aquí habla de probabilidad como mayor a 0. Probabilidad como mayor a 0, como cualquier. Aquí habla de la probabilidad, grado de incertidumbre, la evaluación del grado de incertidumbre,
Bueno, aquí no dice si mayor a 0 o mayor al 50. Y el 239 habla de pasivos y habla, es probable que se requerirá la liquidación. Aquí también habla de probabilidad como algo mayor a 0. Listo, está bien, aceptémoslo, perdimos todos. Perdimos todos, es la C. Bueno, me voy a cobrar yo mismo una multa. Listo, la 13, yo la tengo clara con la D. Vamos a ver la 13 que decía. Ah, ok, es porque sí se utilizan todos estos modelos de medición, ahí no hay problema. Y en la 14 nos dicen que la respuesta es la C. Ok, sí, tiene razón también, porque si yo quiero medir el cuadro al valor razonable, pero no hay mercado activo, entonces sí me toca medirlo haciendo uso de los requerimientos de la sección 17. Entonces listo, está bien, pues nos quedamos con la C. Pues vamos a calificar. Aquí la calificación de buenas fueron 10 sobre 14, o sea, acaban de sacar ustedes un 71%, 7.1 sobre 10. Y a mí cómo me fue, 12 sobre 14. Acabo de sacar 8.57 sobre 10. 85.71, sí, 8.57 sobre 10. Dice Néstor, para ACA es 80 y para el ICAWE es 60%. Para ACA es 80, Néstor, altísimo. Pero los de ACA son, entiendo que son virtuales o ya los están haciendo presenciales. Virtual, claro. Si es que el virtual tiene que ser más exigente, porque el del ICAWE se gana con el 60%, pero presencial, y eso le da mayor confiabilidad en el tercer intento. Wow, pero bueno, eso está bien. Yo pasé en el primer intento con el ICAWE por allá en el año, creo que en el 2016 lo hice. Uy, cómo pasa el tiempo, es que 4 años. Revisemos la que tenía flujo de efectivo. Y la 14. La 14 es párrafo 235. Así es el del cuadro. Entonces nos dice, en ausencia de requerimiento en esta norma que sea aplicable específicamente a una transacción, otro suceso o condición, entonces el párrafo 10.4 nos proporciona una jerarquía y nos dice, proporciona una jerarquía para emitir un juicio. El párrafo 10.5 proporciona una jerarquía. El segundo nivel de esa jerarquía requiere que una entidad busque las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición, así como los principios generales. Bueno, realmente el marco conceptual no soluciona esa pregunta de manera muy clara, pero el párrafo 10.4 sí lo va a hacer. Allá sí me dice que puede utilizar requerimientos para otra partida que sea similar a la que estoy tratando de medir. Entonces, por párrafo 10.4 es la respuesta C. Y una que habla de flujos de efectivo, no recuerdo cuál era. Yo creo que era la de la probabilidad. Creo que es esta, Gabriel. No sé. Pero sí, la probabilidad realmente en lo que tiene que ver con reconocimiento de activos y pasivos, probabilidad es más que cero. Si yo tengo expectativas de que voy a recibir algún flujo de efectivo futuro, pues tengo un activo.
y si tengo expectativa de que me va a tocar pagar algo, pues tengo un pasivo. Cuando hablo de provisiones específicamente, allí sí se habla de la salida probable de efectivo como la que es mayor al 50%. Pero en el tema de activos y pasivos, sí, probable sí significa simplemente mayor que cero. Por eso la respuesta adecuada es la C. José dice, retomo esta pregunta básica, ¿todos los activos financieros son instrumentos financieros? Sí, sí, todos de hecho por eso se llaman activos financieros. Los activos y pasivos financieros son el efectivo, o además son todos aquellos que cumplan esto, tienen contraparte, nacen de contratos y acuerdos, o contratos o acuerdos, tienen un componente de interés, aunque sea implícito o aunque sea cero. Bien, tienen contraparte, nacen de contratos, tienen un componente de interés, aunque sea implícito o aunque sea cero. Entonces, no todas, por ejemplo, no todas las deudas son pasivos financieros. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una deuda de seguridad social por pagar, ese no es un instrumento financiero porque no nace de un contrato, nace de una ley. La ley le obliga a que usted tiene que pagar. Entonces, eso es un pasivo no financiero. Ah, pero tiene intereses por mora, eso no lo hace financiero. Los impuestos por pagar no son pasivos financieros. ¿Por qué? Pues porque no nacen de un contrato, de un acuerdo, sino que nacen de la ley. Por eso no son activos financieros. Bien, pero lo que son deudas con bancos, con terceros, proveedores, acreedores, compra y servicios por pagar, todo eso sí son instrumentos financieros. Una deuda porque usted compró un terreno y no ha terminado de pagarlo, eso es un activo financiero, un pasivo financiero. Y en la parte de los activos, entonces usted va a decir cuentas por cobrar a clientes, préstamos, cuentas con empleados, cuentas con socios, cuentas con vinculados económicos, todo eso son activos financieros. Anticipos y avances, esos no son activos financieros. ¿Por qué? Porque realmente no hay un contrato por el cual usted entrega un dinero y el otro se convierta en una parte obligada a devolverle dinero u otro instrumento. El otro está obligado a devolverle un bien o servicio, por eso no son instrumentos financieros. Los derechos y obligaciones se relacionan con transferencia de efectivo equivalente a efectivo u otro instrumento. ¿Listo? Por eso los anticipos y avances no son instrumentos financieros. Bueno, y una última pregunta que me la hizo Néstor. ¿Este material de formación cambia en el 2019? ¿Se actualizó? Bueno, les voy a contar la historia del material de formación. El material de formación sale siempre justo después de la emisión de la NIF. La primera norma de NIF para pymes se emitió en 2009 y emitió en el material de formación 2009. Luego, en el 2015, emiten la nueva NIF y emiten el nuevo material de formación. El inconveniente que tenemos en este momento es que todos los módulos del año 2015 están en inglés y no hay una traducción oficial al español, ni piensan hacerla, según me respondieron de la Oficina de Comunicaciones del IASB. Entonces, en este tema vamos a tener que trabajar con la del 2009, pero vamos a estar muy pendientes de los párrafos que fueron actualizados en el 2015 para que estudiemos o revisemos estos módulos. Lo que pasa es que los vamos a tener en inglés. Entonces, por eso vamos a trabajar con la NIF para pymes 2009, material de formación, y solo en los temas que haya cambios importantes vamos a buscar el módulo del 2015. Si alguno de ustedes tiene un buen nivel de inglés y quiera iniciar un proyecto de traducción, bien pueda. Yo serviría de revisor técnico, o sea que alguien haga el trabajo de traducir, yo le puedo hacer la revisión técnica a los materiales.
No hago la traducción yo porque realmente demanda muchísimo tiempo y pues no tengo ese tiempo disponible.